Ya, muy bien. Gracias. A ver, a los participantes, voy a tener la oportunidad de conversar con ustedes un poco de la teoría y un poco de práctica que en la vida profesional nos ha podido enseñar. Entonces, diseño de establos para vacunos para crianza en altoandinos. Principalmente vamos a ver lo de los vacunos tendientes a la producción de leche, porque si nosotros nos abocamos a vacunos productores de leche, estaríamos hablando netamente de repente de vacunos especializados en producción de leche, ¿no es cierto? Pero en este caso, en la zona altoandina, es un poco difícil tener animales puros. Muy bien. ¿Cuáles son esas condiciones básicas en la crianza en altura? A un diseño adecuado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el sistema de apotreramiento. ¿Qué es sistema de apotreramiento? Es el terreno que nosotros tenemos, que disponemos, entonces eso lo vamos a dividir en parcelas, ¿no? En parcelas. Podría ser 2 parcelas, 4 parcelas, 8 parcelas, dependiendo de la cantidad de animales que tenemos. También en ese diseño tenemos que tomar en cuenta las aguadas, o sea, el lugar de donde tenemos que utilizar, ¿no? Agua de calidad y limpia, de preferencia corriente para los animales. En el diseño, en un diseño adecuado, los corrales. Ahora los corrales ya poco a poco vamos a ir viendo cuáles son los más importantes. Y mangas. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos criterios, nos va a permitir manejar eficientemente los animales. Para ello tenemos que planificar, y para planificar tenemos que conocer el comportamiento y los requerimientos durante el ciclo productivo de los animales. Por tanto, la infraestructura se va a diferenciar de acuerdo ¿a qué? A los objetivos que va a tener el productor. El productor puede dedicarse a sistemas de producción solamente a crianza, o sea, producción. Puede dedicarse al engorde de ganado, o se puede dedicar mixto, o sea, tanto a crianza como a engorda. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de su piso forrajero, de la disponibilidad de los alimentos que tiene. Entonces, para cumplir con estos objetivos, los requerimientos tienen que ser por categorías. ¿De qué? Categoría de los animales. Seguramente vamos a tener vacas adultas, seguramente vamos a tener toros, vamos a tener vaquillas de primer parto, terneros, terneras, novillos. Novillos lo llaman en otros países a las vaquillonas, o sea, la vaquillona es la que está preñada, ¿no? Por primera vez. Y de ahí pasan las vaquillas de primer servicio, ¿no es cierto? También el diseño va a estar en función al periodo crítico del ciclo productivo, o sea, durante el empadre, en el momento del parto, en el momento del destete. Seguramente esto de partos, empadre, destete, en condiciones de altura, no tenemos de repente mucha familiaridad. En el momento que vamos a conversar, seguramente esto vamos a tener que deslindar un poco más. Entonces, sumamos que el diseño adecuado de la infraestructura de un establo que quisiéramos hacer en zona altoandina va a estar basado en los requerimientos de los animales para mantener separados tanto los machos de las hembras, o sea, los toros aparte, las vacas aparte, las vaquillas aparte, las terneras, etcétera, aparte. Si hacemos un análisis de la zona altoandina, ¿tendremos la crianza en esta forma? ¿Tendremos toros aparte? ¿Tendremos las vacas aparte? ¿Las vaquillonas aparte? ¿El terneraje aparte?
¿O es que en muchos de los casos, en un grueso del porcentaje, criamos todos en forma conjunta? Además, el diseño de la infraestructura, o sea, la construcción debe proteger a los animales de las fluctuaciones climáticas propias de cada zona. En esas condiciones seguramente justifica la infraestructura de un establo. Los productores deben entender esto, deben tener cercos eléctricos, si están utilizando pastos cultivados, corrales de descanso, corrales de espera, etcétera, manga y brete para el manejo sanitario, para el manejo reproductivo, bebederos, comederos, saleros que no debemos olvidarnos. Sí o sí debemos tener un pequeño almacén de insumos. Eso mínimamente debíamos, o el productor debe tener. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de confort animal. Entonces, el diseño de un establo, el aspecto más importante de ese diseño es para darle, o sea, para otorgarle a los animales la comodidad. Esa comodidad está representada en el confort. ¿Para qué? Para que los animales puedan desplazarse de manera fácil y lógica dentro del establo y llevar sin ningún problema sus funciones más importantes, que en este caso es el parto y el ordeño, que tenemos que cuidar, porque gracias al parto, gracias al ordeño, el productor cosecha el dinero, lleva el dinero a su bolsillo, porque si el parto descuidamos el manejo del ordeño, el productor no va a llevar un algo para poner en la olla del productor. Entonces, mucho cuidado con esas actividades. Eso nos proporciona el confort del animal. Si nosotros nos basamos teóricamente de una tecnología alta en establos lecheros bastante organizados, sumamente organizados, miren la lista, la relación que tendría que tener toda la infraestructura que tendría que ser. Miren, desde administración, almacenes, talleres, hasta manejo sanitario, brete, manga, baño de ganado, embarcadero, etc. Este listado, este modelo, para la zona altoandina, pues, es un lujo demasiado inalcanzable. Entonces, solamente esta pantalla, esta diapositiva les voy a mostrar para tener una referencia y frente a ello, ¿qué es lo que nosotros en la zona altoandina podemos recomendar? Entonces, inmediatamente tenemos aquí una vista para darnos una idea de un establo totalmente organizado, con alta tecnología, sus sistemas de apotrenamiento totalmente ubicado, con sus instalaciones, debe tener sus salas de ordeño, cunas individuales, corrales de espera, bretes, mangas, almacenes, vestuarios, etcétera, 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 lo que pide la tecnología de la crianza de vacunos de leche especializada. Para la zona altoandina, me parece que esto sería un sueño de repente hasta inalcanzable. Aquí ya nos va a llevar un poco a nuestro contexto real, o sea, ¿cuál es la realidad de la producción nacional? Tenemos aquí tres escalas en la pirámide. Mire, los productores empresarios, o sea, los más organizados, ¿qué porcentaje de leche aportan al mercado? ¿Qué porcentaje de carne aportan al mercado? Y nosotros estaríamos, de la zona altoandina, estaríamos ubicados aquí en medianos y pequeños productores, que seríamos un grueso
de productores, miren, un 72% de la producción de leche. Los vacunos que tenemos en el Perú, el 80% se ubican en la sierra, por encima de los 2.800, 3.000, 3.500 sobre el nivel del mar. Entonces, mira dónde nos ubicamos y somos importantes. Y muchos de estos animales, ya hay estudiosos que están diciendo de que los criollos ya lo estamos de repente perdiendo porque lo estamos cruzando con las diferentes razas, entonces ya puros criollos asumen que pues, posiblemente esté en un 20% o menos. Entonces, el 80% de los vacunos en el Perú ya tienen cruzamientos de Brown Swiss, Holstein, Jersey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los productores de subsistencia todavía existen, pero ellos no son tan importantes en la producción de leche, pero de eso viven y aportan con un 15%. Miren, con 15% en leche, pero en carne, a pesar que ellos crían los vacunos, que no son buenos productores de leche, pero sí, sin ser especializados, mira, proporcionan carne. Ahí está la pirámide, nos cuenta eso. Los vacunos lecheros en altura, miren, aquí está desde los 5.000 hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. De 3.000 metros para arriba, 3.000 metros para arriba, o sea, valles altoandinos. Estos vacunos, aquí están en la parte izquierda cruzadas, Brown Swiss, y en la parte derecha vemos los vacunos criollos. Miren, la base de su alimentación de muchos de ellos es pastos naturales, y de los mejorados de alguna forma son pastos cultivados. ¿Y cuál es la producción por campaña? 500 a 600 litros por campaña, solamente con pastos naturales, y de 2.500 a 3.000 litros por campaña los que están mantenidas, los que están criadas con pastos cultivados. Entonces, facilito aquí sacar cuál es la producción diaria por cada vaca. Esto está arreglado. Si tomamos como base 2.500, lo dividimos entre 305, entonces esa es la respuesta para cada vaca en producción. Y los valles interandinos, o sea, de 3.000 para abajo, de 3.000 a 2.000, ya encontramos mayormente pastos cultivados. La crianza de los animales ya tienen cierta suplementación, entonces la producción de leche ha mejorado en estas condiciones de 3.000 a 4.000 litros por campaña, ¿no? Entonces, miren, en la sierra tenemos dos alturas. Uno, con la base de pastos naturales, básicamente, y pastos cultivados, pero en los valles interandinos más ya están criadas, ya están alimentadas y suplementadas, aparte del pasto cultivado, seguramente algunos con un poco de concentrado, sales minerales, etc. Este de la costa sí lo dejamos, no nos corresponde. Entonces, queremos hacer una comparación. Altura versus valles interandinos. Cajamarca es un valle interandino, Majes es un valle interandino, pero aquí con Ocancha, aquí abajo, la fotografía de abajo, prácticamente ustedes dirán, ¿con Ocancha dónde queda? Esto está por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, está entre Junín y Pasco. Pero ahí vemos animales ya bastante mejorados que la Brown Swiss. Holstein en estas alturas no, pero ahí está. Entonces, altura versus valle interandino. Entonces, alguien dirá, 4.000 metros vacunos Brown Swiss, ¿sí? En Cerro de Pasco incluso hay fundos de medianos productores que incluso tienen ya registradas pedigrees. El problema a estas alturas pues es que la redundancia valga mal de altura, ¿no es cierto? Pero ahí está la foto no nos engaña. ¿Si se produce leche en altura? Sí se produce leche en altura. ¿Tan igual que en los valles interandinos? No, pero sí
Hay vacas que producen por encima de 20 litros. Otra zona alta de Ayacucho, ¿no? En Río Cachi, mire, ya no hay nada que envidiar. Ahí están la broncis en pastos cultivados, hermosos ejemplares. También hay productores que han superado bastante y tienen ya vacas con buena producción por encima de 12, 16, 18, individualizando incluso. Seguramente podemos encontrar vaquitas hasta de 25 litros, ¿no? Y aquí tenemos los vacunos criollos, que según los datos que tenemos, ya estamos perdiendo en los porcentajes de la población. Se dice que solamente ya no superan 20% de la población nacional de los vacunos criollos, otros incluso dicen están entre 8 a 12%. Habría que hacer un estudio un poquito más riguroso para efectivamente tener la idea completa. No hay que perder, no hay que echar de menos con estos vacunos criollos, porque estos vacunos criollos es la fuente de la genética, del gen de rusticidad. Entonces, de alguna forma, tenemos que aprovechar la rusticidad de estos animales, porque el broncis bastante mejorado, no creo que, yo estoy bien seguro, no creo soporte mucho la altura. Aquí vemos los pastos cultivados. Aquí en la izquierda es el fondo Alpachaca de la San Cristóbal de Huamanga, o sea, de la universidad, ¿no? Ahí están los vacunos. En estas condiciones están más o menos con promedio estable, 12 a 14 litros por día. Miren, ahí está un pasto cultivado bien manejada, ya está con cercos eléctricos incluso, y aquí a la parte derecha, un hermoso piso forrajero para los que realmente anhelan tener la crianza de vacunos en estas condiciones. Sí, pues no hay nada que discutir en la rentabilidad de estos vacunos. Se hacen bastante rentables. En estas condiciones seguramente en valles interandinos no me confundiría, no dudaría de tener vacas promedio 15, 18 litros establo. Pero para ello hay que darle todas las condiciones del caso, ¿no? Aquí la fotografía nos va a invitar a reflexionar bastante. Si nosotros visitaríamos Ayacucho, visitaríamos Cerro de Pasco, visitaríamos Huánuco, visitaríamos Cajamarca, visitaríamos cualquier parte de la zona alto andina de nuestro país, tendrán esta infraestructura para guardar esos alimentos para la época más crítica de sus animales. Creo en esta parte nos estamos descuidando bastante. Miren, si hablamos de infraestructura, entonces mínimamente tendríamos que tener un ENIL, un lugar donde esté techado, porque en la sierra sin techo no funciona. Sí o sí tenemos que techarla para evitar en época de lluvia deteriore los pastos conservados. Esto ya es una forma de conservación de pasto, ¿no es cierto? Entonces, miren qué tan importante es. Ya, aquí ya comenzamos. Darle la importancia de un ENIL. Entonces, ya apuntarse en el cuadernito, oye, necesitamos en el diseño de nuestra infraestructura un ENIL. Sí, aquí está. Necesitamos, ¿no? Qué rico, ¿no? Cerros de empaques de heno, ¿no es cierto? Y si es un productor consciente lo maneja, entonces estoy por seguro que todo el año la producción de leche sería constante, con pequeñas fluctuaciones en las épocas más críticas como estos meses. Entonces, con toda la mirada que hemos hecho, propongo infraestructura básica
para producir leche en altura. La experiencia vivida en Cerro de Pasco, en Junín, Ayacucho, vividas y visitadas muchas otras regiones, miren, sí o sí tenemos que tener una salita de ordeño. Sea para el ordeño manual, si es mejor, para el ordeño mecánico. Porque con 10 vaquitas, con producciones por encima de 12 litros, 15 litros, yo creo ya justifica una ordeñadora mecánica portátil. Hoy por hoy, ya muchos ganaderos ya están utilizando la técnica reproductiva, en este caso la inseminación artificial. Incluso ya hay ganaderos ya hasta quieren ya hacer clonación. Porque alguien se fue a algún lugar, ya vino con la clonación, ya están queriendo clonar, saltándose de transferencia de embriones. Yo todavía, estimados productores, les invito a soñar y un poco hacer la práctica de la inseminación artificial y dominarla bien. Transferencia de embriones todavía hay que dejarlo a las instituciones como universidades, como INEA, instituciones que vayan investigando y que nos vaya sacando resultados para poder adaptar en nuestras condiciones. Caso contrario, todavía no está el ganadero en condiciones de pagar el costo, porque un embrión no creo que esté costando menos de 1.000 soles. Y para preñar una vaca necesitas entre 2 a 3 embriones, que el embrión cueste 1.000 soles nada más, en 3 embriones serían para preñar la vaca, necesitaría 3.000 soles. Y un ganadero común y corriente jamás va a poder pagar. Entonces esa tecnología es buena, terriblemente buena, pero todavía por nuestras condiciones hay que dejarlo a instituciones como universidades que se dediquen en esa actividad. Entonces, como ganaderos, yo creo la inseminación sería una de las técnicas, pero la inseminación ya utilizando las técnicas hormonales, o sea, las sincronizaciones, los protocolos de sincronización que hoy por hoy tenemos ya bastante manejadas y fáciles de utilizar, no son muy caras, bastante cómodos, ¿no? Para esas crías de la inseminación, se supone ya que es un buen toro a una buena vaca, buena cría, entonces las cunas individuales portátiles, individuales, y tienen que ser cunas individuales, pero bastante de confort. Dentro de un rato les voy a pasar algunos ejemplos ahí de que eso no funciona para ese tipo de crías, ¿ya? Entonces, bastante térmicas tienen que ser estas cunas individuales en lugares bien ubicadas. También propongo manga y brete de manejo. Hoy por hoy ya no podemos estar pensando en tirar lazo, echar lazo, corretear con soga a los animales. Entonces ya hay que pensar en una manga y brete de manejo, tanto para los tratamientos sanitarios, para el golpe vitamínico, para aplicarles algún antibiótico y los bretes de inseminación artificial. Aquí ya está el enil, que ya les he explicado en una diapositiva anterior, que es totalmente necesario. Si ya tenemos, si ya manejamos dos ordeños en la mañana y en la tarde, necesariamente tendríamos que tener una salita de enfriamiento de la leche para evitar que se nos malogre y guardarlo, la producción de la tarde, guardarlo para la producción del día siguiente. Totalmente fácil e importante tener una salita de enfriamiento. Corrales para descanso, para espera, ¿no? Dependiendo. Y no debe faltar un almacén. Por muy modesto que fuera, no debe faltar un almacén para guardar toditos los materiales necesarios para manejar los animales. Entonces, ¿qué me podría faltar en esta propuesta? De repente, incluso ya aquí podríamos considerar el silo.
¿ya? Para hacer el ensilado. También podríamos considerar, pero por el momento me quedo con esta propuesta para poderlo discutir, ¿no? Ahora, en sala de ordeño, ya les he vuelto a decir, es la más importante. La rentabilidad de la crianza de los vacunos de leche está en función a cómo voy a ordeñar. Entonces, un ordeñador debe estar bastante capacitado. Personalmente propongo, el que ordeña debe ser un varón y no las mujeres. Con esto no quito de importancia y la docilidad de las mujeres. Las mujeres son bien dóciles, bien amables, bien tratables, cariñosas con sus animalitos. Los varones a veces somos un poco toscos, pero no quita de que el ordeño a 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacas necesita fuerza. Quien tiene en esa parte un poquito más de fuerza, los varones. Entonces, por esa razón, que ordeña debe ser un varoncito, pero bien capacitado, conociendo todo el comportamiento de los animales, tanto la parte de fisiología y todos los otros componentes de los animales. Muy bien. Entonces, en ese diseño, en un productor organizado, mira, debe haber unos corrales especiales para terneras lactantes de 0 a 6 meses. Otro corral para terneras de 6 a 12 meses. Otro corral para las novillas, o sea, para las vaquillonas, para ya las que ya están preñadas a su primer parto. Otro corral para vacas. Y por si acaso aquí les he puesto otro corral para toros. Pero si ya tenemos la técnica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, siga nomás, ingeniero, sigue nomás, está bien. Ya, ya. ¿Me escuchan, no? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ya, se ve también la diapo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, el diseño para un productor ya organizado, miren, ya debe estar así en zonas apartes. En zonas apartes. Aquí, lo que he considerado para una zona aparte para toros, pero yo creo hoy por hoy ya una zona aparte para toros ya no sería posible. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la técnica de la... ¿Se ha vuelto a cerrar? Sigue, ingeniero, sí se escucha. Ya, porque me está saliendo aquí, se cerraron. Ya me ha salido ¿cómo se llama? Un aviso diciendo salir de la reunión, cancelar. Ya, cancelar. Muy bien. No, igual sale cancelar y ingresar. No, sale vuelta a cancelar.
En breve vamos a dar inicio, por favor. Son cuestiones de internet, por favor. Vamos a tratar de reconectarnos nuevamente. Ya, ¿me escucha? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ya, gracias. Entonces continúo entonces. Sí. Ya, entonces, continuando, cuando la tecnología nos pasa una mala jugada, siempre pasa estos casos. Entonces, yo estaba recomendando que este caso para los toros de repente ya no es tan necesario, porque hoy por hoy tenemos ya la técnica de la inseminación artificial, entonces eso lo podemos reemplazar y sería mucho más barato, ¿no es cierto? Hace rato les estaba un poco sugiriendo, explicándole, miren, aquí tenemos ternerajes, modelos de ternerajes, aquí en la parte izquierda de un grupo colectivo y aquí en la parte derecha individual. Pero miren la camita que tiene, el colchoncito de cama que tiene para darle un confort y una temperatura adecuada, ¿no es cierto? Entonces, tener mucho cuidado en el diseño de las cunas, porque el productor hoy por hoy se descuida de estas criaturas, cuando estas criaturitas son el futuro de la explotación, tanto para mi reemplazo como para de repente vivir de la venta de estos animales en algunos momentos, porque todos no me va a reemplazar. De repente utilizaré uno o dos reemplazos cada cierto tiempo, cada 2 años, cada año, de repente, no sé, pero el resto lo puedo destinar a animalitos bien registrados, bien cuidados, bien alimentados, bien tratados, futuras buenas productores de leche y tranquilamente puedo vender en un buen precio. Entonces, esta es la etapa que más debemos cuidar a estas criaturas, pero sin embargo el productor descuida mucho en este campo, descuida demasiado en este campo. Jaulas versus cuna. Para el productor,
¿Esta es una jaula o es una cuna? Prácticamente más parece una jaula que cuna. Una cuna es con una infraestructura, con un material térmico, donde le dé mayor confort a estas criaturitas y que no tengamos problema al momento del parto y hasta que salga a pastorear. Entonces, tener las previsiones del caso. En estas condiciones, aquí dentro se genera bastante frío. Y estos animales son muy sensibles al frío y con la consecuente riesgo de que estos animales puedan adquirir problemas respiratorios. Y si tienen problemas respiratorios, vamos a tener problemas en la vida de estos pequeños animales. También tenemos terneras. Miren, las terneras tienen que ubicarse en el lugar que les corresponde. No pueden ir junto con las vacas en producción, juntos con las vacas en seca. También este terneraje tiene que ser totalmente cuidadas. ¿Para qué? Para que no tengan problema. Y el objetivo central, que estas terneras ya con ese tipo de vacunos que estamos proponiendo, a la edad de 14, 15, 16 meses ya tengan el primer servicio. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar a los 2 años, exacto a los 24 meses ya con cría. Entonces ya hay estudios y hay reportes que nos han demostrado fuertemente de que si nosotros atrasamos meses después de 2 años, estamos perdiendo un montón de dinero. Y en muchos de los lugares de la zona altandina no están sacando al primer parto en los 2 años, están sacando a los 28 meses, a los 36 meses, algunos a los 40 meses, que ahí prácticamente ya si hacemos un ajuste económico ya estamos perdiendo. Ahí están las vaquillonas, o sea, ya las primerizas preñadas, que también merecen una atención esmerada, ¿no? Mucho cuidado, estas diapositivas lo estoy utilizando como una referencia, no les estoy con esto por nada diciendo que lo estabulen, porque el animal estabulado cuesta mucho más caro que el animal que come, que corta su alimento en forma gratuita él mismo o ella misma, ¿ya? Esta es una diapositiva un poco para motivarles de que estos animales deben estar bastante cuidadas, atendidas especialmente. ¿Para qué? Para que tengan buena cría y buena producción. Si descuidamos de aquí hasta 0 días de edad, prácticamente el futuro de estas pobres ejemplares va a ser incierta, de producción mala, más bajo que de su mamá, etcétera, etcétera. Si yo tengo una vaca de 15 litros produciendo hoy, yo no voy a tener pues, una cría que me produzca 8 litros, ¿no? O 7 litros. Se supone tengo que mantener el nivel genético mínimo. Esta criatura debe producirme 15 litros, tan igual que su mamá. Pero si ya mi nivel genético está bien manejada, ¿no? Está bien cuidada, entonces esta criatura ya no tiene por qué producirme menos de 15. Seguramente estará en 15 y medio, 16 o 18 litros, por encima de su mamá. En esas condiciones, mejoramiento genético estoy manteniendo. Pero si la mamá es de 15 litros y esta criatura es de 8 litros, de 10 litros, de 12 litros, no estoy haciendo mejoramiento genético. Lo que estoy haciendo es desmejoramiento genético. Mucho cuidado también con la técnica de la inseminación artificial. Tener el cuidado del caso, de los toros que se va a utilizar. Eso también es otro tema. Aquí una cosa interesante, si ya voy a utilizar diseño, o sea, ya infraestructura para manejar el ganado, ¿cuál de las vacas voy a criar? ¿De la izquierda? ¿De la parte superior izquierda? ¿De la parte superior derecha? ¿O de la parte inferior de las 3 fotos que están en la parte inferior? ¿Cuál de ellas voy a criar cuando ya tengo gastos en infraestructura? O sea, ya tengo disponible un establo, con todas las condiciones mínimas que estamos pidiendo. Otra cosa que no debo olvidar en decirles,
Por encima de 3.000 metros, solamente pueden ir las Brown Swiss. Por encima de 3.000 metros, que vaya a Holstein, ya no es producente, ¿ya? Porque Holstein de 3.000 para abajo. Donde quieran de 3.000 para abajo, donde sea, con Holstein, pero por encima de 3.000, ya piensen en la Brown Swiss. Y si a esa Brown Swiss de alguna forma le agregamos el gen de rusticidad del vacuno criollo, ese vacuno criollo tranquilamente puede estar a 4.500, 4.300, 4.400, produciendo la cantidad de leche que merece producir. Entonces, también es bueno aquí hacer un hincapié. Aquí tenemos dos tipos de Brown Swiss. Un Brown Swiss europeo, el original, la raza original Brown Swiss, más carne que leche. Mira ese cuerpo, bastante cuadrilátero, robusta, o sea, más masa muscular, y en leche es buena, debe ser de 12 litros, 10 litros, quién sabe, hasta 16 litros, pero es más carne que leche. Mientras aquí tenemos una Brown Swiss americana, mucho más esbelta, mejorada de esta raza europea. En Estados Unidos lo han mejorado de esta raza, mira, lo han hecho mucho más esbelta, pero estas vacas ya están por encima de 30 litros. Incluso ya hay Brown Swiss que superan 40 litros. Obvio, en 2 ordeños. El número de ordeños también va a estar en función a la cantidad de leche que me produce. Incluso puedo aplicarle unos mes y medio, hasta 2 meses, 3 ordeños. ¿Ya? Nada más 3 ordeños, mes y medio o 2 meses después que va a parir la vaca. En cambio, en estos ejemplares rústicos, miren en qué condiciones las tenemos. De poco ya van a buscar un poco de comida en el suelo. De poco van a ir a comer tierra. Este es Querobamba. Este es Tacas, Víctor Fajardo. Y esta es una parte de Ayacucho, un poquito bajo. Al menos ahí hay un poquito de pasto, pero aquí, en estas condiciones, esos pobres animales, porque son de baja producción, son criollas, mira, se le descuida el pasto que arriba tiene. En cambio, para las vacas de arriba, miren, esa riqueza de ese piso forrajero, mientras aquí abajo, ¿cómo lo descuidamos, no es cierto? ¿Cómo descuidamos de sus animales? Entonces, señores, ojalá de esto podemos sacar, de esta pequeña conversación, podemos sacar algunas conclusiones. Yo ávido a todas las preguntas que pueda haber, pueda impartir lo poco que aprendí en mi vida profesional. Entonces, agradezco por la paciencia que han podido tener al poderme escuchar. Muchas gracias. Ya terminé. ¿Cuál es la secuencia? ¿Aló? Sí, se escucha, ¿Aló? ingeniero. Sí, le escucho, le escucho. ¿Dejo de compartir? No, sigue normal, ingeniero. Hoy ya terminó. Sí, ya terminé. Muchas gracias, más bien. Ok, entonces, a ver, ingeniero, si podría, alguno de los participantes que tenemos ahí, a ver si podríamos hacer como un foro de preguntas para poder, digamos, de alguna forma sacar las dudas. A ver, estimados participantes, si desean participar en voz,
levanten la manito para yo habilitarlos. Pero A ver, ahí vemos de Juan Pablo Córdoba, va a hacer una pregunta. Vamos a tratar de habilitarle el audio. Bueno, buenas noches. La Ahí consulta es está. el tema Juan Pablo, de, Abel, ya, buenas noches. buenas noches. Para el ingeniero, bueno, Raúl, bueno, en caso de la sierra, tenemos que muchos se construyen estos cobertizos para ganado de carne. ¿Tendría usted un patrón o unas medidas estables para el desarrollo de estos cobertizos, o puede ser a criterio de cada profesional? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Si estamos en un establo, queremos hacer un establo, o sea, para encajonar a la vaca y se quede toda la noche allí, no debe pasar de 1.8 a 2 metros y medio de metros cuadrados por animal, en caso de establo. Entonces, aquí sí ya viene el criterio del profesional, ya viene el criterio. Si una vaca necesita 1.8 a 2.5 metros cuadrados por vaca, si tengo 5, entonces área que tengo que utilizar, ese es el espacio que necesito, ¿no es cierto? Ahora, si necesito tener un corral de espera, ¿no? Un corral de espera, en condiciones de sierra, se recomienda entre 5 a 7.5 metros cuadrados por vaca. En cambio, en la costa es común decir 25 metros cuadrados por vaca. ¿Por qué? Porque la temperatura y todo, ¿no es cierto? Pero en condiciones de sierra, suficiente con 7.5, 8 metros cuadrados por vaca. Entonces, vuelvo a decir, si quiero hacer un corralito de espera y tengo 10 vacas, ¿cuántos metros debe tener mi corralito? Ya utilizo 8 por 10, 80 metros cuadrados. Allí sí ya viene el criterio ya del profesional, ¿no es cierto? Ahora, las cunas deben tener 1.5, máximo 2 metros cuadrados para cada terneraje. Máximo. Entonces, si tengo 10 becerritos, entonces necesito ese espacio para los 10, ¿no es cierto? Multiplicado por 10 esa área. Entonces, en temas de establo no hay un patrón. Va a depender de la condición y la cantidad de animales que tiene y también de área que dispone el productor. Una cosa importante que he olvidado en explicarles aquí, la ubicación y orientación de los establos. Si quiero hacer, ¿dónde debo ubicar y a dónde debe orientarse mi establo? Ubicación, siempre si quieren hacer, la técnica dice, en la zona más alta y en el terreno menos fértil. Que muchos productores en la zona fértil donde realmente puedo sembrar pasto, ahí lo hago en el establo. Y la zona que es pedregosa lo dejo. Eso está mal.
Entonces, de preferencia debo hacer en esa zona pedregosa donde no me sirve para sembrar su pasto, por ejemplo. Entonces, esa sería ubicación. Ahora, la orientación tiene que ver mucho. Si me encuentro en sierra, siempre debe uno de los lados estar a favor, o sea, debe estar a favor de la salida del sol y a la escondida del sol. Cosa que al salir calienta y al esconderse también calienta. Entonces, por encima cruza al establo. Pero muchas veces aquí nos equivocamos y hacemos por hacer en cualquier lugar. Eso está mal. Entonces, tener mucho cuidado las dimensiones, porque eso ya está establecida por cada animal que tengo, y la orientación y la ubicación de los establos. No sé si eso puede un poco soportar su duda.